Marcos capítulo 2, hoy vamos a estudiar los versos 18 al 28 y vamos a terminar este capítulo 2. Me gustaría leer toda la porción, después de esto orar y irnos, dijera la canción, golpe a golpe, verso a verso. No dice así, ¿verdad? Pero Marcos capítulo 2, verso 18 dice así: Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, lee conmigo esto, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo, lee conmigo esto, rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, esto es un sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales, ahí sí, no es lícito comer, sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Padre, gracias por permitirnos esta mañana venir a tu palabra con libertad, pero también, Señor, venir con la seguridad de que a través de ella podemos conocer verdaderamente a tu Hijo Jesús. Y esta es la vida eterna, conocer a tu Hijo Cristo Jesús. Y pedimos que esta mañana tú nos reveles a tu Hijo a través de tu palabra. Y en su nombre oramos. Amén. Recuerda que en todo el Evangelio de Marcos vemos a Jesús como el siervo de Dios, aquel que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero en el capítulo 2 estamos viendo muy enfáticamente cosas que Jesús ofrece. Y en particular en esta última sección vemos no solamente lo que Jesús ofrece, sino lo vemos en contraste con lo que la religiosidad, o déjame decirlo en otros términos, con lo que el legalismo ofrece. En esta porción vemos que Jesús nos ofrece gozo y descanso, en contraste con el legalismo y la religión fabricada por el hombre, que solo puede convertir el mejor de los banquetes en un funeral, y el descanso de una relación con Dios por medio de la gracia lo convierte en una carga pesada que llevar. Y lo vemos en estos dos pequeños párrafos. El primero que leímos tiene que ver sobre el ayuno, y dice en el verso 18: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. En nuestro español no es muy claro, pero en el griego es bastante claro que cuando dice ayunaban, significa que, y podría significar de hecho, que estaban ayunando en ese mismo momento. Ahora, lo último que leímos es que Jesús está sentado en la casa de Leví, en la mesa, rodeado de pecadores, ¿te acuerdas? Y de comida. Entonces, dice aquí que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Probablemente en ese mismo momento, en esa misma escena, ellos, pues yo no sé qué hacen viendo a alguien comer si están ayunando, para empezar, ¿no?
Si estás ayunando, no vas afuera de una casa donde adentro están comiendo, ¿no? Y te paras afuera, ¿no? Pero por alguna razón estos cuates están ahí. Ahora, otra cosa que podríamos estar seguros es de que sería lunes o jueves este día. ¿Por qué? Porque los jueves son jueves de pozole. No es cierto. Porque los fariseos solían ayunar 2 veces a la semana. De hecho, ¿te acuerdas de esa enseñanza de Jesús donde un fariseo sube al templo y un publicano sube también? Y el fariseo oraba diciendo: Dios, te doy gracias que no soy como otros hombres. Y una de las cosas que presenta ante Dios como un mérito es ayuno 2 veces a la semana. Ayunaban los lunes y los jueves. ¿Por qué los lunes y los jueves? Bueno, la tradición rabínica sostenía que Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley un jueves, y que cuando descendió con las tablas, descendió un lunes. ¿Será? Pues quién sabe, ¿no? Pero esos cuates hicieron del ayuno casi un requisito para poder acercarse a Dios y tener comunión con Dios y ser una persona espiritual. Lo interesante es que la ley, escucha esto, la ley solo ordenaba o pedía un día de ayuno al año. Y ya muchos dicen: bueno, una vez al año sí me malpaso, ¿no? Y Dios me lo toma como ayuno. Dios solamente pedía el ayuno en el día de expiación. Era un día muy solemne, era un día muy especial en el que el pueblo tenía que literalmente dejar a un lado cualquier necesidad física para reconocer que su mayor necesidad es una necesidad espiritual. Era el día en que confesaban sus pecados. Era el día en el que ellos reconocían que no habían llegado al estándar divino, pero que Dios en su gracia había provisto de un medio para que ellos se acercaran, es decir, el derramamiento de sangre. Y todo eso era un símbolo de Cristo Jesús, de lo que Jesús un día vendría a hacer. Pero entonces estos fariseos han hecho de algo que Dios pidió una vez al año, algo que ellos hacen 2 veces a la semana. Y viene Jesús, este hombre súper espiritual, con gran poder de Dios, y se la pasa comiendo. De hecho, uno de sus apodos de Jesús en la época era amigo de pecadores, glotón y bebedor. Ese era su apodo de Jesús. Ese cuate se la pasa comiendo y riendo un chorro, no puede ser, ¿no? Y entonces, claro que ellos se acercan y se sorprenden. Y lo interesante aquí es que le preguntan a Jesús: ¿por qué? Pues claro, quieren saber por qué. ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan? Y te das cuenta, están acusando a los discípulos de Jesús. Y tus discípulos no ayunan. ¿Y cómo sabes que no ayunan? Nomás mírales la talla, ¿no? No, pues se la pasan con él comiendo todo el tiempo. Pero acusan a los discípulos de Jesús ante Jesús. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué no ayunan? ¿No se supone que eso es algo bueno? Ahora, Jesús, escucha esto, en Mateo capítulo 6 nos habla del problema de ayunar 2 veces a la semana, con la actitud con la que los fariseos lo hacían. En Mateo capítulo 6 dice, en los versos 16 y 18, puedes leer en casa todo el capítulo 6, es muy revelador. Dice en el verso 16: cuando ayunéis. Jesús no dice si ayunas, ¿verdad? O sea que Jesús no está en contra del ayuno. Dice: bueno, está bien, se espera que un adorador ayune. Bueno, cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros. Y esto puede significar que literalmente transforman sus rostros, ¿no? Y tenemos la capacidad de transformar nuestros rostros, todos nosotros, no solo estéticamente, sino ¿qué tienes, bro? Perdón, mi boca se pega porque llevo un día sin tomar agua, estoy ayunando, ¿no? O sea, estos cuates querían por todos los medios demostrar
que estaban esforzándose muchísimo por agradar a Dios. Y dice, ellos demudan sus rostros, se súper despeinaban, ¿no? Probablemente se arrancaban la barba. ¿Y qué tiene que ver eso con el ayuno? No sé, pero si te hace ver peor, tú hazlo, ¿no? De cierto les digo, dice Jesús, ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces lo que Jesús condena no es que ayunen 2 veces a la semana, sino que en su ayuno Dios no está. ¿Te das cuenta? El ayuno de los fariseos no tiene nada que ver con Dios, tiene todo que ver con ellos mismos. Ellos quieren promoverse, ellos quieren ser vistos. Escucha esto por favor con atención. Quieren ser vistos y alabados por los hombres. Jesús lo dice aquí. Ahora quiero que te preguntes esto, que nos preguntemos esto. ¿Estamos haciendo las cosas para ser vistos y alabados por los hombres? Porque sin importar cuán bueno sea lo que tú estás haciendo, si lo estás haciendo para ser visto y alabado de los hombres, pues ya tienes tu recompensa. Ya fue. Si todo lo que estás haciendo lo estás haciendo para obtener un like en tu cuenta de Facebook, pues ¿qué like quieres obtener? ¿El de la gente o el de Dios? Entonces, Jesús no está en contra de hacer cosas buenas, por supuesto. Jesús está en contra de hacerlas para darnos a nosotros algún mérito por ello. Isaías 58 nos revela que para el tiempo del profeta Isaías, la nación ya practicaba el ayuno como esto. Malbarató el ayuno de ser algo que debía servir para que el hombre se acercara a Dios en quebranto, en reconocimiento de su necesidad de Dios. Lo malbarataron a un espectáculo barato, ¿no? En el que ellos promueven o presumen cierta virtud. Y en Isaías 58 las palabras del profeta son impresionantes. Dice el verso 1: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ahora, ¿en qué estaba pecando la nación de Israel desde tiempos del profeta Isaías? No, pues se van de antro en antro, trafican droga, venden en el mercado negro. ¿Qué será que están haciendo? Chécate, verso 2: que me buscan cada día. Achis, ¿eso es pecado? Y quieren saber mis caminos. Ah, caray. Como gente que hubiese hecho justicia. Eso es el problema. Ese es el problema. Se presentan ante Dios presumiendo méritos propios para merecer su favor, su bendición, su presencia. Todos los días van y le restregan en la cara a Dios: mira todo lo que yo he hecho y ya me gané algo delante de ti. Chécate, dice: como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios, quieren acercarse a Dios. Y la respuesta del pueblo es: ¿por qué? Dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, les responde Dios, leamos esto en voz alta, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Cómo puedes ayunar y buscar tu propio gusto? Pues que te aplaudan porque ayunas 2 veces a la semana. O, esa es otra práctica muy común, ver el ayuno como un medio para hacerle manita de puerco a Dios, ¿no? Entonces, voy a ayunar hasta que tenga este Audi. Te vas a morir de hambre, bro, probablemente. No lo hagas, el ayuno no es para eso. Dije Audi, audífonos, ¿no? Al tercer día. A los 5 meses, audífonos, ¿no? El ayuno no es para... Ese es un concepto pagano, de hecho, ¿no? Tú ayuna y vas a ver, vamos a mover el brazo de Dios. No, espérame. El ayuno es para reconocer que nuestra necesidad más grande es la necesidad de Dios. Reconocer que no tenemos realmente por nosotros mismos derecho a su presencia. Y en quebranto, en humildad, decir: Señor, ¿sabes qué? Reconozco que no te merezco y reconozco que te necesito tanto. ¿Te ha sucedido algún día que sucede algo en tu vida que literalmente no solo no puedes, no quieres comer?
¿Te ha sucedido algo alguna vez así? Bueno, es eso. Es exactamente eso mismo. Llegar al punto donde entendemos que nuestra más grande necesidad es la necesidad de Dios. Entonces, claro que Jesús no está en contra del ayuno. Pero si lo usamos como una evidencia de espiritualidad, no es ayuno. O como un medio para convencer a Dios de que nos dé algo, tampoco es ayuno. Ahora, la respuesta de Cristo arroja mucha luz. Regresando a Marcos 2, Jesús les dijo, le preguntan esto, ¿por qué? ¿Te puedo dejar una tarea? ¿A cuántos les gustan las tareas de domingo? Tarea para hoy. Lee todo el capítulo 2 de Marcos. Es más, léete varios capítulos, desde el capítulo 1 hasta donde llegues. Y observa cuántas veces los fariseos preguntan, ¿por qué? A Jesús. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? Y va a llegar un punto en el que Jesús, de hecho, va a comenzar a hacerles preguntas a ellos y no van a poder contestarlas. Pero sabes, esta es una actitud muchas veces religiosa. Cuando nosotros tenemos, espero decirlo claramente, cuando nosotros tenemos más cuestionamientos acerca de otros creyentes que sobre nuestro propio caminar, algo está mal, chicos. Es una señal de que podríamos nosotros mismos ser fariseos, hipócritas. Cuando nos vivimos cuestionando, ¿y por qué él? ¿Y por qué este? ¿Y por qué tú? ¿Y por qué aquellos? Eso es un indicio de que tú y yo estamos midiendo a otros hombres con nuestra propia regla. Y eso es legalismo. Y es un estorbo para la gracia de Dios. Mira la respuesta de Jesús. Jesús les dijo, ¿por qué no ayunan? Bueno, Jesús les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto tienen consigo al esposo, dice literalmente, no pueden ayunar. Y claro, el principio que Jesús está dejando ver aquí es que Él es el esposo. Y recuerda que los discípulos de Juan están aquí. Discípulos de Juan y discípulos de los fariseos. Y Juan el Bautista para este momento ya está encarcelado. Y lo último que sus discípulos de Juan el Bautista le oyeron decir sobre Jesús es: el que tiene a la esposa es el esposo. El amigo del esposo tiene su gozo cumplido simplemente en ver que llega el día de la boda. Así que mi gozo ya es cumplido. En otras palabras, Juan el Bautista ya indicó que Jesús es el esposo esperado por la nación de Israel. Es así. La nación de Israel está familiarizada con estas terminologías. La nación toda es como la novia de Jehová, y Jehová es el esposo fiel que ama a su esposa, que la rescató de Egipto. Y por supuesto para ellos tiene mucho sentido este lenguaje. Entonces, cuando Jesús dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? En primer lugar, lo que está diciendo es: yo soy el Mesías, yo soy el esposo de esta nación, yo soy aquel por quien ustedes ayunan, y yo puedo decir si quiero que ayunen o no. Es más, yo no he sabido nunca de una boda en la que así todo es hermoso, todo es glorioso, termina la ceremonia, pasan a la recepción, te sientas en la mesa y hay tarjetitas, levantas la tarjetita y dice: estimados invitados, el día de hoy decidimos ayunar. Es absurdo. Espero que no haya ningún caso aquí, ¿verdad? Pero es absurdo. Y de hecho, para la nación de Israel, escucha esto, para la nación de Israel, la fiesta de fiestas, la pachanga de pachangas, es la boda. ¿Tú crees que en Monterrey se hacen bodas chidas? No, hombre, pues ¿cómo te lo explico? Los judíos celebraban las bodas por 7 días. Asústame. ¿Qué onda? Que nos inviten a una, ¿verdad? Una de esas. 7 días. La boda era la ocasión. La ocasión. Era una ocasión de tanto gozo. Y me encanta. Chécate el formato de la boda en esos tiempos, ¿no? Por 7 días. El primer día se hacía una ceremonia con los más íntimos
la familia y si acaso algunos de los amigos muy cercanos. Y después de la ceremonia, el primer día, la joven pareja, bueno, no necesariamente joven, ¿verdad? Pero la pareja se iba a su tálamo y durante los próximos 6 días ellos solo se preocupaban de estar juntos, de disfrutarse, de recrearse en su presencia, en su compañía y disfrutar del amor conyugal. Y todos los amigos y familia llevaban comida, se las dejaban en la puerta y ellos, mira, nomás viendo Netflix acá. No es cierto. En ese tiempo no había Netflix, pero en ese tiempo sí se disfrutaban. Y el 7º día, eso era desde el primer día, bro. Qué increíble, ¿no? Mi amor, hay que casarnos de nuevo. ¿Dónde estás? Y el 7º día, la pareja hacía su aparición ante la sociedad ya. Salían y entonces toda la comunidad festejaba con ellos de un modo público. Era algo tan especial que los rabinos decían incluso que las leyes ritualísticas de Israel algunas podían ignorarse si ponían en riesgo el disfrute del último gran día de la fiesta. Las leyes ritualísticas, no las morales, ¿verdad? Entonces, lo que Jesús está diciendo es: yo soy el gozo de Israel. Yo soy aquel a quien la nación esperaba. Dios mismo usa esta analogía del matrimonio para revelarnos el tipo de relación que Cristo tiene con su iglesia. Y si tú estás aquí por primera vez, tal vez es la primera vez que estás escuchando esto, pero Cristo te ama, así como un cónyuge debería de amar a su cónyuge incondicionalmente. ¿Estás escuchando esto? Es más, nosotros el día de hoy, las bodas que realizamos en nuestras ceremonias son un símbolo de lo que Cristo hizo por nosotros. Me llama la atención, van como 10 personas que escriben a la página de Semilla Monterrey preguntando si los puedo casar, y no conozco a esas personas. Nosotros en Semilla tenemos muy claro que una ceremonia de bodas tiene que estar cimentada en Cristo Jesús, y que los esposos solamente podrán cumplir con su pacto matrimonial si gozan con el amor del esposo por excelencia. Tú no puedes prometer amar a alguien hasta que la muerte los separe y cumplirlo al pie de la letra, a menos que recibas el amor de aquel que sí te amó hasta la muerte y la muerte no los separa. Entonces Cristo se presenta así como el gran esposo. De hecho, ¿sabías que la historia de redención en la Biblia termina con una gran boda? Es impresionante. Acompáñame rápidamente a Apocalipsis capítulo 19, por favor. Apocalipsis 19. Dice desde el verso 6. Ojo, porque este es el final de la historia. Literalmente este es el final de la historia. ¿Qué tiene Dios preparado para el fin de la historia? Una boda, bro. Apocalipsis 19, dice el verso 6. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué razón? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido, es una concesión, es gracia, que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces Jesús se presenta como el novio esperado, aquel que, todas las historias de Disney son un plagio de la historia del Evangelio, en la que el héroe de la historia compra a precio de su propia sangre el vestido limpio y resplandeciente con el que se presentará su novia un día ante él.
Entonces Jesús dice, ¿cómo van a ayunar si ha llegado al mundo el Redentor, el Rescatador, el esposo fiel que esta nación tanto esperaba? No pueden ayunar. ¿Te imaginas esa época, ese momento en la historia? Dios, el creador de todas las cosas, realmente estaba caminando entre nosotros. ¿Cómo podrían ayunar? No pueden ayunar los que están de bodas. Y Jesús entonces hace un anuncio profético, verso 20. Marcos capítulo 2, verso 20 dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Entonces Jesús está anunciando también que Él va a morir por su novia, que Él va a pagar en la cruz por la salvación y la santificación de su novia, de la iglesia, de todos aquellos que hemos creído en Él. Ahora, antes de dejar esta analogía de las bodas, hay muchas similitudes entre aceptar la salvación en Cristo y casarse. Hay muchísimas similitudes. Al decirle sí a Jesús, es muy parecido a cuando te paras en el altar frente a tu prometida y dices: sí, acepto. Hay un elemento de compromiso, sí, pero lo más importante es el amor al que uno está abriéndole el corazón. Y otra vez, si tú estás aquí por primera vez, yo solo quiero invitarte a que reconsideres esto. La invitación que Cristo nos hace a todos nosotros a arrepentirnos de nuestros pecados es para que Él nos lave de nuestros pecados y nos vista como de un vestido elegante con su propia justicia, para presentarnos delante de su Padre perfectos y sin mancha. Es una invitación de amor. Los fariseos no pueden entender esto, por supuesto, porque tienen el estorbo del legalismo y la religión. Creen que uno puede ganarse el amor de Dios. Uno no puede ganarse el amor de Dios. Uno solo puede recibirlo por gracia. Y mira, en Marcos 2, verso 21 dice, Jesús les da esta analogía. Dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y es importante comprender que lo que Jesús está diciendo en este momento no es una analogía de nuevo versus viejo, ¿okay? Aunque ese es el lenguaje que Jesús está usando, la analogía apunta más bien a un principio de compatibilidad. O sea, Él no está diciendo: yo soy lo nuevo y todo esto de la ley, eso es lo viejo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no puedes mezclar dos cosas que son incompatibles. Y está refiriéndose específicamente al modo de pensar de la gente religiosa de su época. Está refiriéndose a esta idea legalista en la que uno cree que puede poner a Dios en deuda con uno mismo a través de guardar rituales, normas, reglas. La enseñanza aquí es que la religión y la justicia propia no solo es incompatible con el evangelio de la gracia, es dañino, es peor mezclar estas dos cosas. ¿Tiene sentido? Romanos capítulo 10 nos da un poco de luz. Solo apúntalo. Dice en el verso 1: hermanos, es Pablo hablando, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Este es el problema con los fariseos. Ese es el vestido viejo. Siempre tratar de establecer la justicia propia delante de Dios. ¿En serio creemos que podemos convencer a Dios de que nosotros mismos somos justos? ¿Podemos impresionar a Dios con nuestros actos de justicia?
siendo que hay pecado en nosotros? ¿Podemos realmente? ¿Cuánto orgullo y cuánta arrogancia necesita haber en nosotros para pensar que podemos poner a Dios en deuda con nosotros? Entonces es incompatible. El diagnóstico de Jesús es que los fariseos y los escribas, si se aferran a su propia justicia, van a recibir un daño muy grande si siguen exponiéndose a la enseñanza de Cristo. Estas dos cosas se encuentran y se anulan mutuamente. ¿Cómo estamos escuchando el Evangelio de la gracia? ¿Lo estamos escuchando abiertos a lo que Dios nos dice sobre nosotros mismos? Que nosotros solamente podemos recibir su amor, su salvación, su bendición por gracia, por fe. ¿O seguimos intentando establecer nuestra propia justicia delante de Él? Ahora, antes de dejar esta analogía, el Evangelio no es algo para parchar tu vida. ¿Escuchaste? El Evangelio no es algo para parchar tu vida. Dios quiere y puede hacerte nuevo para que recibas una vida nueva también. Porque muchas veces pensamos, bueno, todo lo que quiero hacer es, yo soy una buena persona, solo tengo algunas situaciones, algunos asuntos, entonces solo necesito parchar esa área de mi vida con el Evangelio. Lo que Jesús te diría en este momento sería, no lo hagas, no lo hagas. Porque el Evangelio y lo que Cristo hizo al entregar su vida por nosotros no es para parchar nuestra vida, sino para hacernos nuevas personas. Pregunta, ¿quién quiere parchar un vestido cuando puede recibir un vestido nuevo? Y eso es lo que Jesús nos ofrece: vestir nuestra vida con su justicia y hacernos nuevas personas. Jesús no quiere mejorar nuestra vida. Me acuerdo siempre que hablo de este principio, me acuerdo de una canción. Siempre, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir. Cristo no quiere alivianarte, bro. Cristo no quiere echarte la mano, como si todo lo que necesitas, o es más, la idea más noble es, bueno, nada más que me ayude tantito y borrón y cuenta nueva. No, Cristo quiere darte un borrón y una vida nueva, no una cuenta nueva. Cristo quiere darte una vida nueva. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿qué onda? ¿Quieres llevar tu coche a ojalatearlo o recibir un coche nuevo? Entonces, ¿por qué pensamos que es buena idea simplemente integrar a Cristo a nuestra vida, sumándolo a otras soluciones, cuando lo que Él quiere es darnos una vida completamente nueva? Ahora, segundo ejemplo. Ya hablaron acerca del ayuno. Ahora vemos otro ejemplo de cómo la religiosidad estorba la gracia en nuestra vida. Capítulo 2, verso 23 dice: aconteció, evidentemente estos son dos momentos diferentes, no sucedieron el mismo día. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, esto es un sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Recuerda que el sábado es el día en el que los judíos completamente descansan para adorar a Dios. Es un día en el que ellos debían disfrutar de la creación, disfrutar de la provisión de Dios. Sí, probablemente tener un tiempo devocional, ¿no? Y pues es un poco parecido a nuestro domingo, ¿no? Te congregas, te reúnes con otros, adoras a Dios y pues luego saliendo de la iglesia, pues no sé, descansas, disfrutas. Y vemos a Jesús caminando con sus discípulos en este sábado, atravesando un campo donde hay espigas, y sus discípulos comienzan, me parece de postal la imagen, ¿no? ¿Te imaginas caminar con el creador de las espigas? O sea, vas caminando con el que creó y diseñó toda la ingeniería biológica de estas cosas, la tierra, o sea, el dueño de todo eso. Vas caminando con él, escuchando su palabra, y de pronto pues te da hambre, ¿no? Van caminando ahí, van agarrando y van snackeando con el creador de los snacks, hijo.
¿no? Entonces de pronto me imagino a Pedro haciéndole así y voltea a ver su mano y de pronto hay un fariseo ahí. ¿Qué están haciendo? ¿No? Es como, ¡ajá! Estos vatos no tienen vida, ¿no? O sea, vamos a ver, seguro van a ser muy felices hoy con Jesús, te lo aseguro, ¿no? Entonces ellos van así y entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿no? Yo no sé si Jesús en su condición humana de pronto, ay, hijo, mano, ¿no? ¿Por qué hacen en el día de reposo? ¿Qué dice ahí? Lo que no es lícito. Ahora hay que aclarar algo. Los discípulos no estaban rompiendo la ley. Los discípulos no estaban rompiendo el sábado. Los discípulos estaban rompiendo la interpretación legalista que estos hombres tenían sobre el sábado. Te lo voy a resumir así. ¿Cuál era el propósito del día de reposo? ¿Realmente en qué consistía guardar el día de reposo? ¿Estás listo? Olvídate del jale, bro. Adora a Dios. Es así. Es simplemente eso. La idea de Dios es que su pueblo recordara que la vida no fue creada para el jale. ¿Sí lo dije bien? Es que a veces hasta la pronunciación regia tiene que, ¿no? No es para el trabajo, bro. No vivimos para trabajar. No vivimos para conseguir dinero. La vida no se trata de eso. Y muchos regios ahorita es como, no. No, bro. No. La vida se trata de Dios. La vida se trata de Dios. Estos hombres, los discípulos, están cumpliendo en este momento el propósito por el que todo hombre fue creado. Están caminando con su Creador, disfrutando de su amistad, su presencia, su palabra, su compañía y su provisión. La vida se trata de eso. Entonces, cuando Dios ordena que su pueblo por un día no labore, no trabaje, no haga actividades redituables económicamente, que lo distraigan de adorar a Dios, los fariseos comenzaron a decir, bueno, pero entonces, si Dios no quiere que trabajemos, hay que definir qué significa trabajar. Y entonces los otros fariseos están así de, te entiendo. Podemos crear nuestro propio juego ridículo en el que ponemos reglas ridículas que le haremos creer a los demás que nosotros sí guardamos, pero no. Me gusta. Y entonces los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a añadir definiciones de qué significaría trabajar. Y según su interpretación de la época, estos discípulos estaban trabajando, porque al arrancar las espigas estaban cosechando. Al sacarlas de su cáscara estaban espigando. Y al masticarlas estaban moliendo. Trabajo. No, se pone más absurdo. Según la interpretación de los fariseos, viajar en muchas ocasiones era algo relacionado con el trabajo. Entonces, en el día de reposo definamos qué significaría viajar, porque entonces ya es trabajo. Bueno, pues viajar a pie sería dar 2,000 pasos. Yo sé que lo estoy diciendo de un modo muy sarcástico, pero es realmente algo que ellos creían. Entonces, en día de reposo no des 2,000 pasos. Y ahí tienes a estos cuates contando. Yo no sé qué pasaría si uno de ellos así le urge ir al baño. 1196, 1197, 1199 y el baño allá. A ver, bro. Si das el paso 2,000, ya perdiste tu santidad. Y si no lo das, pierdes tus pantalones, ¿no? No podías cargar. Bueno, definamos cargar, porque cargar es algo relacionado con el trabajo. Entonces definamos qué es cargar. Bueno, cargar sería levantar algo más pesado que un higo. Literal, bro. Ahora sí que por el pescadito, bro. Cargar sería levantar algo más pesado que un higo. ¿A quién se le ocurrió eso? Pues quién sabe. Un higo. Vamos a guardar nuestra santidad levantando cosas que no pesen más que un higo. No podías bañarte si eras mujer,
porque sería trabajo. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Sí, sabes que sí. No podías usar joyería si eras mujer, a menos que fuera, ya sabes lo que voy a decir, tan ligera como un higo, porque entonces estarías cargando, ¿no? No podías arrojar algo y cacharlo con otra mano. Podías escribir 4 letras, pero solo borrar 3. No sé, reglas ridículas. Y lo mismo hicieron con Jesús. Intentaron sorprender a Jesús y decirle: ajá, no guardas el día de reposo, ni tú ni tus discípulos. El propósito del Shabbat para Israel era recordar que nosotros no somos los dueños de esta vida. Disfrutar del Creador, de su creación, de su provisión, de su presencia. Piensa en esto, que Dios me da la bienvenida a su presencia para estar con Él y adorarle. ¡Wow! De eso se trata el día de reposo. Y si tú no descansas ni un día a la semana, es importante que tomes esto en cuenta. Entonces, el legalista nunca realmente tiene en mente a Dios. Y el legalismo a mí nunca me va a llevar a adorar a Dios. ¿A poco te dan ganas de adorar a Dios cuando dices: bueno, para agradar a Dios el sábado no tienes que cargar algo más pesado que un higo, tienes que dar 1199 pasos? ¿Puedes adorar a Dios con esa actitud? La respuesta es no. El legalismo que le añade cosas a la palabra de Dios es un juego en el que yo le gano a todos, incluso a Dios. Y no era de ninguna manera lo que Dios tenía en mente con el Shabbat. Entonces mira la respuesta de Jesús. Ellos le preguntan: ¿por qué hacen en el día del reposo lo que no es lícito? Pero Él les dijo: me encanta. ¿Nunca leísteis? ¿A quién se lo está diciendo? A los fariseos. Es como si le dijeras a Michael Jordan: ¿sí conoces los balones de básquetbol, verdad? O como si le dijeras a un regio: ¿no sabes asar? Me gusta poner ejemplos culturalmente relevantes porque entonces ya te prendes, ¿no? Jesús le está diciendo a estos hombres que memorizaban los primeros 5 libros de la ley, los tienen en su memoria, y Jesús les dice: pues ¿qué nunca leyeron, chavos? Lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales ahí sí no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Entonces Jesús pone este ejemplo en la ley donde David, el rey por excelencia, se ve en un momento de gran necesidad y Dios suple su necesidad a través de estos panes de la proposición. Y lo que Jesús está diciendo básicamente es lo siguiente: a Dios le importa más la vida del hombre que las reglas religiosas tradicionales. A Dios le importa más la vida del hombre que la tradición. A Dios le importa más la vida del hombre. ¿Cómo? ¿O sea que Dios nos ama? Sí, exactamente. Sí. Dios ama al hombre. Y a Dios no le importa que tomen panes de la proposición si eso va a salvar a alguien que está muriendo de hambre. ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? Pero fíjate, para ellos, ¿qué es lo que hace el legalismo? El legalismo lo que hace es que no solo diluye la palabra de Dios, diluye la importancia de los hombres creados a imagen de Dios. Lo más cristiano que puedes hacer, si un domingo, al salir de tu casa camino a la reunión, ves a alguien en necesidad, ves a tu vecino en necesidad, lo más cristiano que puedes hacer es ayudarle, suplir su necesidad.
Y para los fariseos esto es como, no lo logran entender. Literalmente no lo logran entender. Ahora Jesús termina con esa enseñanza. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. La declaración que Jesús está haciendo aquí es monumental. Hay dos principios que vemos aquí. En primer lugar, que el día de reposo era un regalo para el hombre, no pretendía ser una carga. Y piensa en aquellas cosas que tú y yo hacemos por el Señor. Piensa en las cosas que tú y yo hacemos como parte de nuestra relación con Dios. En el momento en que se vuelven una carga, algo está mal en nosotros. Algo está mal en nosotros. Eso es un indicio de legalismo. En el momento en que algo relacionado con Dios se vuelve una carga para mí, significa que en mi corazón yo tengo una actitud legalista, o podría tener ideas legalistas. Y se supone, ¿sabes?, que seamos los primeros en disfrutar de la amistad y la presencia de Dios. Nunca debería ser una carga nada relacionado con Dios. Leer nuestras Biblias, orar, servir, evangelizar, no sé, piensa en todas aquellas cosas relacionadas con nuestra relación con Dios. Y en el momento en que tú y yo dejamos de ver un regalo, el poder acercarnos a Dios, entonces sí, todo se vuelve una carga. Adorar se vuelve una carga, leer la Biblia se vuelve una carga, hablarle a otros de Cristo se vuelve una carga, ir a la iglesia se vuelve una carga, servir se vuelve una carga, porque dejamos de reconocer que es un regalo que tú y yo podemos tener una relación con Dios, que Él nos da la bienvenida, nos acepta e incluso nos usa para sus propósitos. Es un gran regalo. Es un gran regalo que no merecemos. La segunda cosa que Jesús nos enseña aquí es que el día de reposo no solamente es un regalo, sino es una señal. ¿Una señal de qué? Jesús dice ahí, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pregunta, ¿cuántos señores hubo en el primer día de reposo que hubo en toda la historia de la humanidad? Esto se remonta a Génesis 2. El primer día de reposo que el hombre tuvo fue al día siguiente de ser creado. Dios santificó el día de reposo. Y entonces el hombre, con un día de existencia, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Cuál era déjame ponerlo entre comillas, cuál era la obligación de Adán en su primer día de existencia? Descansar, disfrutar del Creador, adorarle, estar en su presencia. Dios no le dio a Adán en su primer día de vida herramientas para trabajar, sino razones para adorar a su Creador. Y entonces, ¿quién es el Señor del día de reposo? Dios. Y entonces, ¿qué está diciendo Jesús acá? Yo soy Dios. Yo soy la razón por la que ustedes existen. Yo soy la razón por la que un día ustedes estuvieron en el vientre de su madre y pudieron venir a este mundo y respirar mi oxígeno y bañarse en la luz de mi sol. Yo soy Dios. Y vengo buscando intimidad, comunión, amistad con ustedes. Piensa, es más, dilo por favor, dilo en voz alta. Dios desea tener una relación conmigo. Es impresionante. Es impresionante. Y la religión marchita esto. La religión transforma y desvirtúa esto a una carga pesada. Dios quiere tener una relación conmigo. Escucha esta invitación de Jesús. Con eso terminamos. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, verso 28. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Yo os haré descansar. Escucha esto.
El reposo no viene de tomarnos un día para no tener actividades. El descanso que el hombre necesita no es ausencia de actividades, sino la presencia de Cristo en el corazón. Jesús está diciendo: yo soy el que les puede dar reposo. Entonces no se trata de no hacer nada, se trata de abrir nuestro corazón a esta invitación que Cristo nos hace. Todos aquellos que están cargados y trabajados, yo os haré descansar. Y tengo un par de preguntas para ti. ¿Qué representa mejor tu vida el día de hoy? ¿Un funeral o una fiesta? ¿Qué representa mejor tu vida el día de hoy? Los fariseos vivían un funeral. No, hay que ayunar, ¿no? La relación con Cristo representa un banquete, el banquete de banquetes, donde realmente Él es el motivo de nuestro gran gozo. ¿Qué representa tu vida el día de hoy? ¿El funeral o el banquete? ¿Qué representa tu vida mejor el día de hoy? ¿Estás agotado, cansado? ¿O tienes la libertad del descanso que viene de una relación con Cristo? ¿Hay alguien aquí que esté cansado de intentar una y otra vez mejorar su propia vida, ganarse la bendición de Dios, el favor de Dios? Cristo hoy te hace esta invitación: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Venid a mí aquellos que su vida es un funeral. ¿Quieres gozo? El gozo está en Jesús, solo en Jesús. Así que yo quiero extenderte esta invitación. Si tú estás aquí por primera vez, o si tú nunca le has dado a Cristo tu vida, yo quiero invitarte a que hoy sea ese día. Y esta invitación no es para cualquiera. Es para aquel que dice: ¿sabes qué? Yo sí estoy cansado, estoy agotado, estoy afligido, necesito el gozo de Dios, necesito la paz de Dios, no lo puedo conseguir con mis propios esfuerzos. Si alguien aquí quiere el descanso de Cristo, el perdón de pecados y vida eterna, y entrar en esta relación de amor con el esposo de esposos, si alguien aquí quiere el amor de Dios a través de Cristo, indíquemelo por favor con su mano levantada. Yo quisiera dar esa oportunidad. Si hay alguien aquí que el día de hoy está listo, que el día de hoy reconoce: ¿sabes qué? Yo necesito a Jesús y quiero a Jesús en mi vida, quiero el descanso y la paz que Él me ofrece. ¿Hay alguien aquí que quiere tomar esta decisión? Indícamelo con tu mano levantada, por favor. No es una invitación a que tú cambies tu manera de vivir. Muchas veces lo interpretamos así: es que si me hago cristiano, entonces significa que yo tengo que... No, volverse cristiano significa literalmente confiar en Cristo, depender de Cristo, reconocer que tú no puedes cambiarte a ti mismo, que tú no puedes salvarte a ti mismo, y confiar en que realmente lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para darte este gozo y este descanso que Él ofrece. ¿Hay alguien el día de hoy que quiere tomar una decisión por Jesús? Veo tu mano. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. ¿Hay alguien más que el día de hoy? Si estás luchando, mi consejo es: deja de luchar y levanta tu mano. Levantar tu mano no te va a salvar. Levantar tu mano no te va a salvar. Solo tomar esa decisión. Veo sus manos. Me gustaría que todos inclináramos nuestro rostro. Las personas que levantaron su mano pueden repetir después de mí: Señor Jesús, hoy reconozco mi necesidad y admito que he pecado y me arrepiento de todo corazón. Quiero el gozo y el descanso que tú puedes dar. Y vengo a ti, entregándote mi vida y rindiéndome a ti. Entra en mi corazón
lava todos mis pecados y sé mi Señor y mi Salvador.